Bueno, en el video poner un ejemplo de cómo resolver un problema con una distribución binomial. Siguiente nada más. Vamos a tener un experimento de Bernoulli en el que se pueden tener como resultados éxitos o fracasos. Le vamos a llamar P a la probabilidad de éxito y Q a la probabilidad de fracaso. 1 menos P pues es la probabilidad de fracaso. La distribución que vamos a manejar va a tener una variable binomial X donde n es el número de ensayos. Entonces se va a usar esta notación. Para la distribución binomial tenemos una variable aleatoria X para una muestra de n ensayos y una probabilidad P. Vamos a tener n combinaciones en grupos de X multiplicados por P elevado a la X por la probabilidad Q elevado a la n menos X, donde nuestra variable corre desde 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el ejemplo vamos a ver lo siguiente. Tenemos un experimento de Bernoulli. Aquí le dice que se seleccionan aquí no se alcanza a ver, 3 artículos al azar. Esos 3 artículos van a representar mi valor n y se clasifican como defectuosos y no defectuosos. Un artículo defectuoso es el éxito. El número de éxitos va a estar para mi variable aleatoria x, que va a tener valores de 0 a 3, es decir, 0, 1, 2 y 3. Es decir, en nuestra muestra de 3 artículos podemos tomar 0 defectuosos, 1, 2 o hasta 3 defectuosos. Y vamos a considerar que son independientes y producen una probabilidad del 25% de artículos defectuosos, y como los defectuosos son mi éxito, pues tenemos un 0.25 de probabilidad, lo mismo que un cuarto. Entonces nos están diciendo que calculemos la distribución de probabilidad para el número de productos defectuosos. Entonces calcular f de 0, f de 1, f de 2 y f de 3. La función evaluada en 0, en 1, en 2, en 3. Acuérdense que una distribución de probabilidad es una función donde a cada valor de la variable aleatoria le asigna un resultado de probabilidad en la función. Entonces voy a calcular estos valores. ¿Cómo interpretamos el f de 0? Es la probabilidad cuando x vale 0 en una distribución binomial para mi variable aleatoria que es 0, con un número de una selección de artículos de 3, n combinaciones en grupos de x, es decir, 3 combinaciones en grupos de 0, multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la x, que en este caso es 0, por la probabilidad de fracaso, que pues es 3 cuartos elevado a x, o sea a la 3 menos 0, y se queda en 3. Hacemos las operaciones y 27/64. Aquí nada más hay que recordar que esto no es una división, sino es 3 combinaciones en grupos de 0. Entonces hay que hacer esto y no esto, no vayan a confundirlo. Ok, entonces ahora sería la probabilidad para sacar un artículo defectuoso, que es por medio de la distribución binomial con la variable 1, inspeccionando 3 elementos con una probabilidad de éxito de un cuarto. Sería 3 combinaciones en grupos de 1 multiplicado por un cuarto elevado a la 1 por n menos x, o sea a la 3 menos 1, 2. Hacemos las operaciones y nos debe de dar 27/64. Ese sería nuestro segundo valor. El f de 2 pues sería la probabilidad cuando x es igual a 2. La notación de la distribución binomial entonces quedaría como b de 2 para 3 elementos inspeccionados con una probabilidad de un cuarto, sería 2, no es fracción, es 3 combinaciones en grupos de 2, multiplicada por un cuarto elevado a la 2, por 3 cuartos elevado a la 1. Con operaciones nos tiene que 64. Y finalmente la probabilidad de
que saquemos 3 elementos defectuosos bajo esta distribución binomial. Va a estar dada por la operación 3 combinaciones en grupos de 3, por la probabilidad de éxito elevado a la 3, por la probabilidad de fracaso elevado a la 0, y nos va a dar como resultado un cuarto. En este momento calculamos la distribución de probabilidad de la variable x, que oscila entre 0 y 3 artículos defectuosos, y acá está este resultado. Ok, si se fijan, aquí la suma de las probabilidades de estas serían 27/64 y 27/64. Me quedarían 54, más este de acá, 55, más estos 9, 64/64. La suma de todas las distribuciones binomiales me está dando la unidad. ¿Correcto? Y ese sería un ejemplo para la distribución binomial.